Ujú. Muy buenas noches, queridos colegas y amigos. Enos aquí en la segunda sesión de experiencias de biblioteca dedicada a la lectura de Freud, de Lacan, de las referencias canónicas que nos unen en la vía de la preparación esta vez del seminario de Lines que tendrá lugar en la Semana Limeña hacia noviembre y donde va a estar dedicado ese INES al trabajo del seminario 10 de Lacan, La Angustia. Para ello, de manera muy cuidadosa, Ana Victoria Saldarriaga y un equipo de colaboradores que hacen desde hace mucho tiempo una actividad de lecturas de Freud y de Lacan, ha preparado y nos hemos unido en la Comisión de Biblioteca con ella en ese empeño, la lectura en voz alta de una referencia muy mencionada pero poco trabajada, a saber el cuento de Hoffmann, El arenero, donde, o El hombre de arena, donde se inspiró Sigmund Freud para escribir su texto Lo ominoso, que es, aquellos que ya empezaron a leer el texto de Lacan, del Seminario 10, La Angustia, se darán cuenta que es una referencia mayor en los primeros capítulos. El texto del ominoso y para Freud, el texto de Hoffmann, El hombre de arena. Entonces eso hace que nos hayamos embarcado en esta grata tarea de leer con otros y en voz alta, alguno parte a parte, el texto de Hoffmann. Ya Ana tendrá la argumentación ahora de por qué este ejercicio en voz alta, si generalmente lo hacemos en voz baja y de manera solitaria, en cambio aquí en voz alta y en colectivo. Y también iremos comentando en la medida de nuestras posibilidades el texto de Freud párrafo a párrafo. Entonces sean bienvenidos y arrancamos con la actividad. Ana Victoria. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Mario Elkin, por la invitación y dice que el anfitrión inhabilitó la función para compartir pantalla, porfa, Mario Elkin. Eso. Yo no sé hacer esto. Ana, listo. Dale, Miguel. Listo. Ok. Ahora sí, comparto pantalla, entonces. Bueno, comenzamos con nuestra presentación. Como siempre, agradecer la invitación de la Comisión de Biblioteca a leer en conjunto y muy especialmente este texto que nos ha sorprendido por muchas razones. Voy a empezar con, ¿cómo es que puedo presentarlo completo? La presentación completa. Bueno, no sé cómo aquí me aparecía, es que esto desde el... Pero bueno, logran ver entonces el afiche. Sí. Sí, el afiche, lo ven bien. Pues es que no quisiera hacerlo en la presentación grande, pero no veo cómo. Ana Victoria, Sí, no. arribita, arriba a mano derecha dice presentación. Sí. ¿Puede ser ahí? Ah, ya, claro. Sí, señor. Muy bien, gracias, Marcela. Bueno. Comenzamos entonces con el título, un artículo. Dice Lacan, el epígrafe que tenemos, el artículo de Freud sobre lo unheimlich es el eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia. Lacan, lector de Freud, lo ominoso. Esta segunda sesión la hemos titulado Del delirio, el fantasma y lo unheimlich. ¿Por qué? Porque ha sido una sorpresa. Cuando
empecé a la lectura para preparar la edición de la lectura del cuento, de la segunda parte del cuento y de las referencias, me encontré con estas sorpresas. Primero que había en el contenido del texto había una referencia directa a un delirio y que había también la referencia de Freud y la de Lacan iban en esa misma vía. De tal manera que les propongo entonces estas tres partes para el programa de hoy. Primero, la lectura en voz alta de la parte 2 del cuento, que titulé de esta manera: El hombre de la arena, movimientos en la enunciación real y el delirio. Segundo, la referencia de Freud será al final, y que nos quedó pendiente de la ocasión pasada, y es retomar el prólogo. Son 5 párrafos en 4 preguntas. Y por último, la referencia de Lacan en este seminario 10, que se pudiera resumir en esta pregunta: ¿por qué la ficción en psicoanálisis? Ayer ensayamos, esto es todo un ejercicio, una experiencia, y ayer en el ensayo que hicimos veía que había dificultades para captar el texto, porque es un texto muy exigente, con muchísimos personajes, diferentes voces. Y dentro de las, digamos así, explicaciones, cómo entender el texto, cómo escucharlo, ¿cierto? Se me ocurría que tenía este punto de partida que les quiero compartir, y es cómo lee Lacan, ¿cierto? Cómo nos enseña a leer Lacan desde los mismos criterios del psicoanálisis. Dice esta frase que se la encuentran en el seminario 1, en la página 73 de la edición de Paidós. Aquí me equivoqué, es de Paidós en español. Dice Lacan: Freud nos enseña que el buen método analítico consiste siempre en encontrar una misma relación, una misma conexión, un mismo esquema que se presenta a la vez en, primero, las formas vívidas. Considero la lectura entre ellas. 2, en los comportamientos. 3, y en el interior de la relación analítica. Y continúa: se trata para nosotros de establecer una perspectiva, una percepción en profundidad según varios planos. Es preciso aquí montar una estereoscopía un poco más compleja. Como ven, son unos criterios de lectura muy concretos que no tenemos tiempo de entrar a lo que es una estereoscopía, pero yo podría decirlo en estos términos: se trata de una lectura en relieve, una lectura en profundidad, una lectura que va a implicar diferentes niveles, diferentes puntos. Y esos puntos, ya a estas alturas del partido, en los que estamos en psicoanálisis, los podemos reconocer como el relieve de los 3 registros: real, simbólico, imaginario, como nos los ha enseñado a reconocer Lacan. Entonces, cuando tengo un texto, ¿sí?, tengo estas 3 posibilidades de lectura de los niveles que se cruzan y que se anudan. Primero, la estructura lenguajera, siempre que implica una topología y que implica los significantes aislados, solos, como los conocemos, S1. La voz y la letra son su soporte. Todo esto corresponde al registro real de la lectura. Tenemos el registro simbólico, que podríamos decir es lo que corresponde en términos de lingüística a la forma del texto. Y tenemos el contenido, que ya tiene que ver, ya no con la forma, perdón, lo simbólico, es los significantes, ya no solo, ya no aislados, sino en su relación de uno con otro en valor de oposición, que es la primera relación simbólica, la primordial. Y luego tenemos lo que llamamos contenido, y que significa ya los significantes en relación unos con otros, S1, S2, y que nos van a remitir a las significaciones, al discurso y al registro imaginario. Ven los 3 colores porque nos ayuda a mirar esta lectura estereoscópica o en relieve, y los tomo del nudo Borromeo que tenemos en el seminario 23.
donde lo real está en azul, lo imaginario en verde y lo simbólico en rojo. Entonces, para que nos orientemos, porque es un poco lo que vamos a encontrar en el texto. En general, los niveles de un texto, ¿cierto? Esto también es un principio, ¿no? Es del psicoanálisis mismo y de la lectura y de lo que escuchamos. Siempre hay el nivel de la enunciación que decimos y el nivel del enunciado. Con el nivel de la enunciación, ¿qué estamos situando? El sujeto. Y en el nivel del enunciado, el objeto. La pregunta por el sujeto siempre es la pregunta por quién. Siempre, ¿quién habla y a quién se dirige? Ahí sitúo o logro identificar el nivel de la enunciación. Mientras que miren que el nivel del enunciado tiene la pregunta que le corresponde al objeto. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice este sujeto que habla? En el nivel de la enunciación podemos encontrar una enunciación real, que es el nivel puramente lenguajero, del goce, de los signos, ese que puede incluir el nivel comunicativo como en el de las abejas. Y está la enunciación simbólica, que es el nivel textual o del mensaje. Es aquí donde podemos situar el sentido, como cuando alguien te habla y vos entendés o no entendés las palabras que te dijo, pero finalmente, después de todo, te quedas con la pregunta, bueno, ¿y qué me quiso decir con lo que me dijo? Ese es el nivel del mensaje. Y ahí está la enunciación simbólica. Mientras que en el nivel del enunciado, en el nivel del objeto, tenemos nuevamente el nivel simbólico, porque este simbólico va a ser anudamiento entre el nivel de la enunciación y el del enunciado. Y tenemos el nivel imaginario, que es el dicho del sujeto, es el nivel del, en el nivel simbólico que se sitúa en los enunciados, podemos identificar el decir del sujeto, es decir, su propósito, qué quiere, cuál es su objetivo, qué es lo que pretende cuando se dirige a otro. Ese es el nivel de la palabra, es el nivel formal, el de su estilo, de lo propio. Mientras que en el discurso, lo que diferenciamos entre decir del sujeto y dicho del sujeto son dos niveles diferentes. Y en el dicho es lo que él dice para cumplir con su propósito. Es la diferencia. Y en este dicho que situamos es del orden del discurso, están los contenidos, y aquí encontramos, dependiendo del tipo de texto, narraciones, historias, descripciones, demostraciones, etcétera, lo que queramos. Veámoslo en el cuento. ¿Cómo vamos en el cuento? En el cuento tenemos que en el nivel de la enunciación hay esta dimensión real en la situación comunicativa. Se trata de 3 cartas. Si hay cartas, yo separo el nivel comunicativo solo neto y me encuentro un remitente que se dirige a un destinatario. Se me ocurría, pero ¿cómo lograr diferenciarlo? Y me acordé de la carta robada de Poe. En la carta robada de Poe estamos en el nivel de lo puro real. ¿Por qué? Porque no hay un remitente, hay un destinatario, pero nunca sabemos cuál fue el mensaje. El mensaje falta en el nivel, en la carta robada de Poe. Mientras que aquí sí tenemos claro cuáles son los contenidos de las 3 cartas. Pero sí quería que marcáramos esa diferencia entre quién se dirige a quién y cuál es el mensaje que envía. En el nivel del objeto, en el nivel del enunciado, de lo dicho por los sujetos, por los personajes, tenemos entonces que en el nivel simbólico nos vamos a encontrar con el propósito del remitente al escribir la carta, que son, ahí vamos a encontrar 2 remitentes hoy esta noche, que son Nathaniel y Clara. Nathaniel va a escribirle a Lotario y Clara le va a escribir a Nathaniel. Tenemos 2 historias en el nivel de lo imaginario del discurso, tenemos 2 narraciones o 2 historias que se nos van a presentar. Aquí ya estoy haciendo como una síntesis de la primera y de la segunda, de la primera parte que leímos hace un mes y de esta segunda parte. En la primera parte se nos contó 2 historias, se nos contaron 2 historias que son la de Coppola y Coppelius.
Coppola es el vendedor de barómetros que es el que asusta de alguna manera a Nathaniel y que es el origen de que hace pues que le explique, que le escriba a Lotario por qué se ha alejado tanto de ellos y cómo el hecho de haberse encontrado con Coppola le despierta el deseo de escribirle y explicarle, no solamente porque no le ha escrito, sino su horror por Coppola. Y para explicarle por qué tiene miedo de Coppola, le cuenta la historia de infancia, que es el episodio que vimos con Coppelius, el hombre de la arena. Y en esta parte 2 es aquí donde son las sorpresas. Me encuentro con el delirio de Nathaniel. ¿Qué es la historia? ¿Cuál es la historia que nos va a contar esta segunda parte? Todo el delirio de Nathaniel. Yo no me lo esperaba, o sea, fue algo sorpresivo. Lo mismo que tampoco me esperaba que en el nivel de la Anunciación nos vamos a encontrar estas 3 cartas más otro elemento. Y es bueno, este es como un resumen de la primera parte, de la que leímos hace un mes. Paso rápidamente, carta, la titulamos así en el nivel de la Anunciación, carta de Nathaniel a su amigo Lotario. En los enunciados tenemos historia 1, actual, que es la del vendedor de barómetros, Giuseppe Coppola, y la historia 2 de la infancia, para que se comprendiera la historia 1. Eso le cuenta a Nathaniel a Lotario, para que él entienda por qué le tiene tanto miedo a Coppola. Entonces ahí vimos 6 episodios, leímos la situación inicial, el padre y el hombre de la arena. 2, el trauma de la infancia, recuerdan, el relato de la criada sobre quién es el hombre de la arena. 3, la curiosidad de los 10 años, quién es el hombre de la arena que visitaba la casa, esa era la duda del chiquito de los 10 años. Y luego su descubrimiento, Coppelius es el hombre de la arena. Está este episodio 5, que son los ojos de Nathaniel, así lo titulamos, los ojos de Nathaniel, porque es lo que el hombre de la arena quería. Ustedes recuerdan que el padre le dice a Coppelius que no, que le deje los ojos en paz y él se los deja. Y finalmente el último episodio, que es la muerte del padre. Ahí viene la sorpresa. En la página 228 del texto de Freud, del ominoso, dice Freud lo siguiente: ya en lo que sigue a esta escena, esta de los ojos de Nathaniel, el autor nos hace dudar. Estamos frente a un primer delirium del niño poseído por la angustia, o a un informe que hubiera de concebirse como real en el universo figurativo del relato. O sea, ya desde un principio, ya esta situación con Coppelius está siendo interrogada por Freud en estos términos, de si se trata de un delirio o si de una situación real en el universo figurativo del relato. Y esta es la parte 2 que vamos a empezar a leer enseguida. Entonces, en el nivel, ya saben, azul, el nivel de la Anunciación y es real. Nos encontramos movimientos en el nivel real de la Anunciación, 3 cartas y un autor. Esta era la segunda, la otra sorpresa que me encontré en el cuento, y es la presencia del autor, que no es lo mismo el que narra la historia que el que la escribe. Entonces tenemos, la primera parte será un lapsus y 2 cartas. 2, presencia del autor. 3, del autor al narrador. Fíjense que aquí tenemos los 3 registros en esta parte, porque se anuda de alguna manera. Hay un momento en que el autor le pasa, cede su lugar a la narración y entra como narrador, pero a contar la historia, a continuar la historia. Entonces vamos a ver estos momentos que nos van a ayudar en la lectura Marco y Marcela. En el nivel del enunciado, en esta segunda parte, que lo van a reconocer que está siempre en verde, tenemos una tercera historia. Primera historia Coppelius, primera historia Coppola, segunda Coppelius para entender la primera, y tercera esta del delirio de Nathaniel. Aquí nos encontramos con lo que llamamos en literatura una catálisis descriptiva,
es decir, se describe Clara, pero también comparten narrador y autor. Vamos a ver, con los colores se va a reconocer porque Clara aquí va a tener un papel muy importante. Y después de esa catálisis descriptiva, catálisis es una imagen, ¿sí? Es un momento de descripción que detiene la acción del cuento. Ustedes saben que lo esencial de una narración de un cuento son las acciones, los episodios. Pero cuando yo me detengo a describir un personaje, eso se llama catálisis, momento de detención. Es como cuando en el trabajo analítico Lacan nos decía, en el relato del paciente hay imágenes que son fijas, está contando una historia, pero hay imágenes que siempre vienen, ¿cierto? Como recuerdos fijos, un poco es como eso. Entonces, los 3 episodios los titulé de esta manera. Primero, el regreso de Nataniel y el delirio. 2, la composición delirante. Y 3, el duelo con Lotario y su función en el delirio. Bueno, vamos bueno, quería simplemente insistir también en esto, 3 cartas para que veamos bien la distinción de los 3 planos, de los 3 registros. Remitentes destinatarios, parte 1, carta de Nataniel a su amigo Lotario, que Nataniel escribe a Lotario, pero aquí es donde viene el lapsus. Lo recibe Clara, esa carta no la lee nunca Lotario, es Clara la que lo recibe. Por eso en esta segunda parte que vamos a leer son 2 cartas, porque Clara le escribe a Nataniel, le contesta, en lugar de entregarle la carta al Lotario, ella contesta la carta. Nataniel la recibe y Nataniel no le responde a Clara, sino que le responde a Lotario que no leyó la carta que le estaba destinada. Y tenemos el remitente, bueno, es una imagen remitente, y el destinatario. Siempre esos son los 2 niveles de la carta. Mientras que vamos a encontrar este otro nivel, que es el de la sorpresa, que es la entrada del autor. Por eso están las palabras distintas. Y ya no se trata de un remitente que se dirige a un destinatario, sino de un autor que se va a dirigir a sus lectores directamente. Los vamos a ver enseguida. Entonces, vamos a empezar la lectura en voz alta. Como les decía Mario Erkin, es un trabajo conjunto de lecturas fundamentales y la Comisión de Biblioteca. Y hoy queremos agradecer la participación de Cumbre y Párraga y Sofía Fernández, asociados de la sección, Marlene López y Adela Múnera, amigas de la sección y asistentes a lecturas desde Freud, y Marco Guataquí, docente, y Waldir Pérez, bibliotecólogo de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entonces, dejo de presentar aquí para entrar a compartir el texto. A ver si logro. Ay, me perdí. Porque tengo que dejar. Ana Victoria, yo mientras tanto aviso, bueno, tengo el internet malito, voy a apagar cámara para que funcione mejor y si se daña, bueno, alguien me reemplazará, ¿cierto? Sí. Alguien puede leer por mí. Listo. Exacto, sí. Esperemos que todo vaya bien. Bueno, entonces, El hombre de la arena, parte 2. Movimientos en la enunciación real y el delirio. Tienes que mostrar el texto, Ana, para que lo podamos Hola. leer. Claro. Eso. Sí. Entonces, Y no se puede ampliar el texto un poquito. eso es lo que estaba tratando aquí y de ver, porque no me da sino compartir. ¿Cómo lo, en pantalla más grande, si alguien puede, si alguien lo ve? Donde está el 100%, le puede poner 100 y piquito al lado del título, eso. Ya. 125 es. Vamos a ver si ahí sí mejor. Bueno, ok. Entonces, decimos movimientos en la enunciación real y el delirio. Lectores. Marlene López. Marlene, lee lo que vas a leer, porfa.
Clara, remitente de la carta para Nataniel. Mario Elkin Ramírez, Nataniel, remitente de la carta para Lotario. Marco Guataquí, Escritor del cuento. Sofía Fernández, Alguien que interpela al autor. Marcela Ospina, Narrador en los movimientos de la enunciación y en el segundo episodio de la historia. Paula Restrepo. Paula. Unos poetas. Waldir Pérez. Waldir. Narrador, episodio 1 y 3. Satria Vallejo. Unos poetas en interlocución con el autor. Gracias, Paula, sí. Muy importante eso, porque fíjense, todo lo que está en azul, estamos en el nivel real de la enunciación. Ok. Satria Vallejo. Clara, amiga del autor y personaje de la historia. Eso. Miren, por ejemplo, aquí se divide en dos. Y Humphrey Párraga. Nataniel, personaje de la historia. Muy bien, entonces vamos a comenzar la lectura. 3 movimientos en el nivel real de la enunciación. Primero, un lapsus y 2 cartas. Carta 1. Clara a Nataniel. Clara, que escribe a Nataniel. Es cierto que hace mucho no me has escrito, pero creo, sin embargo, que me llevas en tu alma y en tus pensamientos, pues pensabas vivamente en mí cuando, queriendo enviar tu última carta a mi hermano Lotario, la suscribiste a mi nombre. La abrí con alegría y solo me di cuenta de mi error al ver estas palabras. Ay, mi querido Lotario, sin duda no debería haber seguido leyendo y debí entregar la carta a mi hermano. Alguna vez me ha reprochado entre risas el que yo tuviera un espíritu tan apacible y tranquilo que si la casa se derrumbara antes de huir, colocaría en su sitio una cortina mal puesta. Pero apenas podía respirar y todo daba vueltas ante mis ojos, mi querido Nataniel, al saber la infortunada causa que ha turbado tu vida. Separación eterna, no verte nunca más. Este presentimiento me atravesaba como un puñal ardiente. Leí y volví a leer. Tu descripción del repugnante Copelius es horrible. Así he sabido la forma cruel en que murió tu anciano y venerable padre. Mi hermano, a quien remití lo que le pertenecía, intentó tranquilizarme sin conseguirlo. El fatal vendedor de barómetros, Giuseppe Coppola, me perseguía y casi me avergüenza confesar que ha turbado con terribles imágenes mis sueños siempre profundo y tranquilo. Pero de pronto, desde la mañana siguiente, todo me parece distinto. No estés enfadado conmigo, amor mío. Si Lotario te dice que a pesar de tus funestos presentimientos sobre Copelius, no se altera mi serenidad en absoluto, te diré sinceramente lo que pienso. Las cosas terribles de que hablas tienen su origen dentro de ti mismo. El mundo exterior y real tiene poco que ver. El viejo Copelius sin duda era repelente, pero como odiaba a los niños, esto producía en ustedes, niños, verdadero horror hacia él. El hombre de arena de la niñera se asoció en tu imaginación infantil al viejo Copelius, quien sin que te dieras cuenta permaneció en ti como un fantasma de tus primeros años. Sus entrevistas nocturnas con tu padre no tenían otro objeto que realizar experimentos de alquimia, cosa que afligía a tu madre, pues posiblemente costaba mucho dinero. Y aquella ocupación, además de llenar a su esposo de una engañosa esperanza de sabiduría, lo apartaba del cuidado de su familia. Tu padre sin duda causó su muerte por imprudencia suya y Copelius no es culpable. ¿Creerías que ayer pregunté a un viejo vecino boticario si los experimentos químicos podían causar explosiones mortales? Asintió describiéndome largamente a su manera cómo se hacían tales cosas, citándome gran número de palabras extrañas que no he podido retener en mi memoria. Ahora vas a enfadarte con tu Clara. Dices, en su frío espíritu no entra ni un solo rayo misterioso de los que tantas veces abrazan al hombre con sus alas invisibles. Ella percibe tan solo la superficie coloreada del mundo y se alegra como un niño a la vista de frutas cuya dorada cáscara esconde un mortal veneno.
Ah, mi bien amado Nataniel, ¿acaso no piensas que el sentimiento de un poder enemigo que se agita de manera funesta sobre nuestro ser no puede penetrar en las almas sonrientes y serenas? Perdóname si yo, una simple jovencita, intento expresar lo que siento ante la idea de una lucha semejante. Quizá no encuentro las palabras adecuadas y tú te ríes, no de mis pensamientos, sino de mi torpeza para expresarlos. Si realmente existe un poder oculto que tan traidoramente hunde sus garras en nuestro interior para cogernos y arrastrarnos a un camino peligroso que habíamos evitado, si tal fuerza existe, debe doblegarse entre nosotros mismos, pues solo así ganará nuestra confianza y un lugar en nuestro corazón, lugar que necesita para realizar su obra. Si tenemos la suficiente firmeza, el valor necesario para reconocer el camino hacia el que deben conducirnos nuestra vocación y nuestras inclinaciones, para caminar con paso tranquilo, nuestro enemigo interior perecerá en los vanos esfuerzos que haga por ilusionarnos. También es cierto, añade Lotario, que la tenebrosa presencia a la que nos entregamos crea con frecuencia en nosotros imágenes tan atrayentes que nosotros mismos producimos el engaño que nos consume. Es el fantasma de nuestro propio yo, cuya influencia mueve nuestra alma y nos sumerge en el infierno o nos conduce al cielo. ¿Te das cuenta, querido Nataniel? Mi hermano y yo hemos hablado de oscuras fuerzas y poderes que a mí, después de haber escrito, no sin esfuerzo, lo más importante, se me parecen sosegadas y profundas. Las últimas palabras del Lotario no las entiendo del todo bien, solo intuyo lo que piensa. Sin embargo, me parece rigurosamente cierto. Te lo suplico, aparta de tu pensamiento al odioso abogado Coppelius y al vendedor de barómetros Coppola. Convéncete de que esas extrañas figuras no tienen influencia sobre ti. Solo la creencia en su poder enemigo las vuelve enemigas. Si cada línea de tu carta no expresara la profunda exaltación de tu espíritu, si el estado de tu alma no afligiera mi corazón, podría bromear sobre tu hombre de arena y tu abogado alquimista. Alégrate, me he prometido estar a tu lado como un ángel guardián y arrojar al odioso Coppola de una loca carcajada si viniera a turbar tu sueño. No le temo en absoluto, ni a él ni a sus horribles manos que no podrían estropearme las golosinas ni arrojarme arena a los ojos. Hasta siempre, mi bien amado Nataniel, etc. Carta 2. Nataniel a Lotario. Nataniel que escribe a Lotario. Me resulta muy penoso el que Clara, por un error que causó mi negligencia, haya roto el sello de mi carta y la haya leído. Me ha escrito una epístola llena de una profunda filosofía, según la cual me demuestra explícitamente que Coppelius y Coppola solo existen en mi interior y que se trata de fantasmas de mi yo que se verán reducidos a polvo en cuanto lo reconozca como tales. Uno jamás podría imaginar que el espíritu que brilla en sus claros y estremecedores ojos, como un delicioso sueño, sea tan inteligente y pueda razonar de una forma tan metódica. Se apoya en tu autoridad. Han hablado de mí los dos juntos. Le has dado un curso de lógica para que pueda ver las cosas con claridad y razonadamente. Déjalo. Además, es cierto que el vendedor de barómetros Coppola no es el viejo abogado Coppelius. Asisto a las clases de un profesor de física de origen italiano que acaba de llegar a la ciudad, un célebre naturalista llamado Spallanzani. Conoce a Coppola desde hace muchos años y por otra parte es fácil observar su acento piamontés. Coppelius era alemán, pero no un alemán honesto. Aún así, no estoy del todo tranquilo. Tú y Clara pueden seguir considerándome un sombrío soñador, pero no puedo apartar de mí la impresión que Coppola y su espantoso rostro causaron en mí. Estoy contento de que haya abandonado la ciudad,
según dice Spallanzani. Este profesor es un personaje singular, un hombre rechoncho, de pómulos salientes, nariz puntiaguda y ojos pequeños y penetrantes. Te lo podrías imaginar mejor que con mi descripción, mirando el retrato de Cagliostro realizado por Chodowiecki y que aparece en cualquier calendario berlinés. Así es Spallanzani. Hace unos días, subiendo a su apartamento, observé que una cortina que habitualmente cubre una puerta de cristal estaba un poco separada. Ignoro yo mismo cómo me encontré mirando a través del cristal. Una mujer alta, muy delgada, de armoniosa silueta, magníficamente vestida, estaba sentada con sus manos apoyadas en una mesa pequeña. Estaba situada frente a la puerta, y de este modo pude contemplar su rostro arrebatador. Pareció no darse cuenta de que la miraba, y sus ojos estaban fijos, parecían no ver. Era como si durmiera con los ojos abiertos. Me sentí tan mal que corrí a meterme en el salón de actos que está justo al lado. Más tarde, supe que la persona que había visto era la hija de Spallanzani, llamada Olimpia, a la que éste guarda con celo, de forma que nadie puede acercarse a ella. Esta medida debe ocultar algún misterio y Olimpia tiene sin duda alguna tara. Pero, ¿por qué te escribo estas cosas? Podría contártelas personalmente. Debes saber que dentro de 2 semanas estaré con ustedes. Tengo que ver a mi ángel, a mi Clara. Entonces podrá borrarse la impresión que se apoderó de mí, lo confieso, al leer su carta tan fatal y razonable. Por eso no le escribo hoy. 1000 abrazos, etc. 2. Presencia del autor dirigiéndose a sus lectores. Mar. Autor. Nadie podría imaginar algo tan extraño y maravilloso como lo que le sucedió a mi pobre amigo, el joven estudiante Nathaniel, y que voy a referirte, lector. ¿Acaso no has sentido alguna vez tu interior lleno de extraños pensamientos? ¿Quién no ha sentido latir su sangre en las venas y un rojo ardiente en las mejillas? Las miradas parecen buscar entonces imágenes fantásticas e invisibles en el espacio, y las palabras se exhalan entrecortadas. En vano, los amigos te rodean y te preguntan qué te sucede. Y tú querrías pintar con sus brillantes colores sus sombras y sus luces destellantes, las vaporosas figuras que percibes, y te esfuerzas inútilmente en encontrar palabras para expresar tu pensamiento. Querrías reproducir con una sola palabra todo cuanto estas apariciones tienen de maravilloso, de magnífico, de sombrío horror y de alegría inaudita, para sacudir a los amigos como con una descarga eléctrica. Pero toda palabra, cada frase, te parece descolorida, glacial, sin vida. Buscas y rebuscas, y balbuces y murmuras, y las tímidas preguntas de tus amigos vienen a golpear, como el soplo del viento, tu ardiente imaginación hasta acabar apagándola. Pero si tú, como un hábil pintor, trazas un rápido esbozo de tales imágenes interiores, del mismo modo puedes también animar con poco esfuerzo los colores y hacerlos cada vez más brillantes. Y las diversas figuras fascinan a los amigos que te ven en medio del mundo, que tu alma ha creado. Debo confesar que, a mí, querido lector, nadie me ha preguntado por la historia del joven Nathaniel. Pero tú sabes que yo pertenezco a esa clase de autores que cuando se encuentran en el estado de ánimo que acabo de describir, se imagina que cuantos lo rodean e incluso el mundo entero le preguntan. Alguien interpela al autor. ¿Qué te pasa? Cuéntanos. Así, una fuerza poderosa me obliga a hablarte del fatal destino de Nathaniel. Su vida singular me impresionaba, y por esta razón me atormentaba la idea de comenzar su historia de manera significativa, original. Una vez, Bonito principio, para aburrir a todo el mundo. En la ciudad, en la pequeña ciudad de vivía. Algo mejor, si se tiene en cuenta que prepara ya el desenlace.
o bien entrar in medias res. Váyase al diablo, exclamó colérico con los ojos llenos de furia y de espanto el estudiante Nathaniel cuando el vendedor de barómetros Josep Coppola. Así había empezado ya a escribir cuando creí ver algo de burla en la enfurecida mirada de Nathaniel, aunque la historia no es en absoluto divertida. No me vino a la mente ninguna frase que reflejara el estallido de colores de la imagen que brillaba en mi interior. Decidí entonces no empezar. Toma, querido lector, las 3 cartas que mi amigo Lotario me invitó a compartir como el esbozo del cuadro que me esforzaré, en el curso de la narración, en animar cada vez con más colorido lo mejor que pueda. Quizá consiga, como un buen retratista, dar a algún personaje un toque expresivo de manera que al verlo lo encuentres parecido al original, aún sin conocerlo. Y te parecerá verlo en persona. Quizá creerás, lector, que no hay nada tan maravilloso y fantástico como la vida real, y que el poeta se limita a recoger un pálido brillo, como en un espejo sin pulir. Tercer movimiento de la enunciación, del autor al narrador. Para que desde el principio quede claro lo que es necesario saber, hay que añadir como aclaración a las cartas que, Inmediatamente después de la muerte del padre de Nathaniel, Clara y Lotario, hijos de un pariente lejano también recientemente fallecido, fueron recogidos por la madre de aquel. Clara y Nathaniel sintieron una fuerte inclinación mutua, contra la que nadie tuvo nada que oponer. Fue prometido cuando Nathaniel abandonó la ciudad para proseguir sus estudios en G. Aquí se encuentra mientras escribe su última carta y asiste al curso del célebre profesor de física Spallanzani. ahora podría continuar mi relato tranquilamente, pero la imagen de Clara se presenta ante mis ojos tan llena de vida que no puedo apartarla de mí, como me pasaba siempre que me miraba dulcemente. Catálisis descriptiva clara. No podía decirse que Clara fuese bella. Esto pensaban al menos los entendidos en belleza. Sin embargo, los arquitectos elogiaban la pureza de las líneas de su talle. Los pintores decían que su nuca, sus hombros y su seno eran tal vez demasiado castos, pero todos amaban su maravillosa cabellera que recordaba a la de Magdalena y coincidían en el color de su tez, digno de un Batoni. Uno de ellos, un auténtico extravagante, comparaba sus ojos a un lago de Ruiz-Dael, donde se reflejan el azul del cielo, el colorido del bosque y las flores del campo, la vida apacible. Poetas y virtuosos iban más lejos y decían: ¿Cómo hablan de lagos y de espejos? No podemos contemplar a esta muchacha sin que su mirada haga brotar de nuestra alma cantos y armonías celestes que nos sobrecogen y nos animan. ¿Acaso no cantamos nosotros también y alguna vez hasta creemos leer en la tenue sonrisa de Clara que es como un cántico, no obstante algunos tonos disonantes? Así era. Así era. Clara poseía la imaginación alegre y vivaz de un niño inocente, un alma de mujer tierna y delicada, y una inteligencia penetrante y lúcida. Los espíritus ligeros y presuntuosos no tenían nada que hacer a su lado, pues ella, sin muchas palabras, conforme a su temperamento silencioso, parecía decirles con su mirada transparente y su sonrisa irónica: Queridos amigos, pretenden que mire sus tristes sombras como auténticas figuras animadas y con vida. Ahí cerramos enunciación y pasamos a los episodios. Continuación de la historia, el delirio en 3 partes. Episodio 1, el regreso de Nathaniel y el delirio. Waldir, narrador. Por esta razón, Clara fue acusada por muchos de ser fría, prosaica e insensible, pero otros, que veían la vida con más claridad, amaban fervorosamente a esta joven y encantadora muchacha. Pero nadie tanto como Nathaniel, quien se dedicaba a las ciencias y a las artes con pasión. Clara le correspondía con toda su alma.
Las primeras nubes de tristeza pasaron por su vida cuando se separó de él. Con cuánta alegría se arrojó en sus brazos cuando él, al volver a su ciudad natal, entró en casa de su madre, como había anunciado en su última carta a Rosario. Sucedió entonces lo que Nataniel había imaginado. En el momento en que volvió a ver a Clara, desapareció la imagen del abogado Coppelius. Y la fatal, razonable carta de Clara que tanto lo había contrariado. Sin embargo, Nataniel tenía razón cuando escribía a su amigo Lotario que su encuentro con el repugnante vendedor de barómetros había ejercido una funesta influencia en su vida. Todos sintieron desde los primeros días de su estancia que Nataniel había cambiado su forma de ser. Se hundía en sombrías ensoñaciones y se comportaba con un modo extraño, no habitual en él. La vida era solo sueños y presentimientos. Hablaba siempre de cómo los hombres, creyéndose libres, son solo juguetes de oscuros poderes y humildemente deben conformarse con lo que el destino les depara. Aún iba más lejos. Afirmaba que era una locura creer que el arte y las ciencias pueden ser creados a nuestro antojo, puesto que la exaltación necesaria para crear no proviene de nuestro interior, sino de una fuerza exterior de lo que no somos dueños. Clara no estaba de acuerdo con esos delirios místicos, pero era inútil refutarlos. Solo cuando Nataniel afirmaba que Coppelius era el principio maligno que se había apoderado de él en el momento en que se escondió tras las cortinas para absorberlo, y que aquel demonio enemigo turbaría su dichoso amor, Clara decía seriamente: Sí, Nathaniel, tienes razón. Coppelius es un principio maligno y enemigo. Puede actuar de forma espantosa, como si una fuerza diabólica que se introduce visiblemente, como una fuerza diabólica que se introduce visiblemente en tu vida, pero solo si no lo destierras de tu pensamiento y de tu alma. Mientras tú creas en él, existirá. Su poder está en tu credulidad. Waldir continúa. Nataniel, irritado al ver que Clara solo admitía la existencia del demonio en su interior, quiso probársela por medio de doctrinas místicas de demonios y fuerzas oscuras, pero Clara interrumpió la discusión con una frase indiferente, con gran disgusto de Nataniel. Pensó entonces que las almas frías encerraban estos profundos misterios sin saberlo y que Clara pertenecía a esta naturaleza secundaria, por lo cual decidió hacer todo lo posible para iniciarla en tales secretos. Al día siguiente, mientras Clara preparaba el desayuno, fue a su lado y empezó a leer diversos pasajes de libros místicos hasta que Clara dijo: Pero mi querido Nathaniel, ¿y si yo te considerase a ti como el principio diabólico que actúa contra mi café? Porque si me pasara el día escuchándote mientras lees y mirándote a los ojos como tú quieres, el café herviría en el fuego y no desayunaríais ninguno. Nataniel cerró el libro de golpe y se dirigió malhumorado a su habitación. En otro tiempo había escrito cuentos agradables y animados que Clara escuchaba con indescriptible placer, pero ahora sus composiciones eran sombrías, incomprensibles, vagas, y podía sentir en el indulgente silencio de Clara que no eran de su gusto. Nada era peor para Clara que el aburrimiento. Su mirada y sus palabras dejaban ver que el sueño se apoderaba de ella. Las obras de Nataniel eran de hecho muy aburridas. El disgusto por el frío y prosaico carácter de Clara fue en aumento. Y Clara no podía vencer el mal humor que le producía el sombrío y aburrido misticismo de Nataniel. Así, sus almas se fueron alejando una de otra sin que se vieran. Episodio 2. La composición delirante. La imagen del odioso Coppelius, como el mismo Nataniel podía reconocer, cada vez era más pálido en su fantasía y hasta le costaba a menudo un esfuerzo darle vida y color en sus poemas, donde aparecía como un horrible espantajo del destino. Finalmente, el atormentado presentimiento de que Coppelius destruiría su amor le inspiró el tema de una de sus composiciones. Se describía a él mismo y a Clara unidos por un amor fiel,
pero de vez en cuando una mano amenazadora aparecía en su vida y les arrebataba la alegría. Cuando bien se encontraban en el altar, aparecía el horrible Copelius que tocaba los maravillosos ojos de Clara. Estos saltaban al pecho de Nataniel como chispas sangrientas, encendidas y ardientes. Luego Copelius se apoderaba de él, lo arrojaba a un círculo de fuego que giraba con la velocidad de la tormenta y lo arrastraba en medio de sordos bramidos, de un rugido como cuando el huracán azota la espuma de las olas en el mar, que se alzan como negros gigantes de la cabeza blanca en furiosa lucha. En medio de aquel salvaje bramido, oyó la voz de Clara. No puedes mirarme. Copelius te ha engañado. No eran mis ojos los que ardían en tu pecho, eran ardientes gotas de sangre de tu propio corazón. Yo tengo mis ojos, mírame. Nataniel piensa. Cumple. Es Clara y yo soy eternamente suyo. Es como si dominase el círculo de fuego donde se encuentra y el sordo estruendo desaparece en un negro abismo. Nataniel mira los ojos de Clara, pero es la muerte la que lo contempla amigablemente con los ojos de Clara. Mientras Nataniel escribía este poema, estaba muy tranquilo y reflexivo, limaba y perfeccionaba cada línea, y volcado por completo en la rima, no descansaba hasta conseguir que todo fuera puro y armonioso. Cuando terminó y leyó el poema en voz alta, el horror se apoderó de él y exclamó espantado. ¿De quién es esa horrible voz? Enseguida le pareció, sin embargo, que había escrito un poema excelente y que podía inflamar el frío ánimo de Clara sin darse cuenta que así conseguiría sobresaltarla con terribles imágenes que presagiaban un destino fatal que destruiría su amor. Ahí podríamos hacer un pequeño intermedio, pero nos faltó la música. Yo la tengo. ¿Eh? ¿Será que no lo logro? Hay un cambio en el tono de la narración que valía la pena marcar. Mira a ver si te funciona. Sí, se interrumpe mucho. Bueno. Sí, Ana Victoria, adelante porque se interrumpe mucho, creo. Y hacele, seguís vos con la lectura. En todo caso, queda claro que hay un pequeño intermedio. Continúa, Marcia. Nataniel y Clara se hallaban sentados en el pequeño jardín de su madre. Clara estaba muy alegre porque Nataniel, desde hacía 3 días durante los cuales había trabajado en el poema, no la había atormentado con sus sueños y presentimientos. También Nataniel hablaba con entusiasmo y alegría de cosas divertidas, de modo que Clara dijo: Ahora vuelvo a tenerte. ¿Ves cómo hemos desterrado al odioso Copelius? Nataniel entonces se acordó de que llevaba el poema en el bolsillo y que deseaba leérselo. Sacó las hojas y comenzó su lectura. Clara, esperando algo aburrido como de costumbre y resignándose, empezó a hacer punto. Pero del mismo modo que se había levantado los negros y cada vez más sombríos nubarrones, dejó caer su labor y miró fijamente a Nataniel a los ojos. Este seguía su lectura fascinado, con las mejillas encendidas y los ojos llenos de lágrimas. Cuando terminó, suspiró profundamente abatido, cogió la mano de Clara y sollozando exclamó desconsolado: Ah, Clara, Clara. Clara lo estrechó contra su pecho y le dijo dulcemente pero seria: Nataniel, querido Nataniel, arroja al fuego esa loca y absurda historia. Nataniel se levantó indignado y exclamó apartándose de Clara: Eres un autómato, inanimado y maldito. Y se alejó corriendo. Clara se echó a llorar amargamente y decía entre sollozos: Nunca me ha amado, pues no me comprende. Episodio 3, el duelo con Lotario. Valdir. Lotario apareció en el senador y Clara tuvo que contarle lo que había sucedido, como amaba a su hermana con toda su alma.
cada una de sus quejas caía como una chispa en su interior, de tal modo que el disgusto que llevaba en su corazón desde hacía tiempo con el visionario Natanael se transformó en una cólera terrible. Corrió tras él y le reprochó con tan duras palabras su loca conducta para con su querida hermana, que el fogoso Natanael contestó de igual manera. Los insultos de fatuo e insensato y loco fueron contestados por los desgraciados y vulgar. El duelo era inevitable. Decidieron batirse a la mañana siguiente detrás del jardín y conforme a las reglas académicas, con afilados floretes. Se separaron sombríos y silenciosos. Clara había oído la violenta discusión y al ver que el padrino traía las floretes al atardecer, presintió lo que iba a ocurrir. Llegados al lugar del desafío, se quitaron las levitas en medio de un hondo silencio e iban a balanzarse uno sobre otro con los ojos relampagueantes de ardor sangriento cuando apareció Clara en la puerta del jardín. Separándolos, exclamó entre sollozos. Locos, salvajes, tendrán que matarme a mí antes de que uno de ustedes caiga. ¿Cómo podría seguir viviendo en este mundo si mi amado matara a mi hermano o mi hermano a mi amado? Lotario dejó caer el arma y bajó los ojos en silencio, pero Natanael sintió renacer dentro de sí toda la fuerza de su amor hacia Clara, de la misma manera que lo había sentido en los hermosos días de la juventud. El arma homicida cayó de sus manos y se arrojó a los pies de Clara diciendo: ¿Podrás perdonarme alguna vez tú, mi querida Clara, mi único amor? ¿Podrás perdonarme, querido hermano Lotario? Lotario se conmovió al ver el profundo dolor de su amigo. Derramando abundantes lágrimas, se abrazaron los tres y se juraron permanecer unidos por el amor y la fidelidad. A Natanael le pareció haberse librado de una pesada carga que lo oprimía, como si se hubiera liberado de un oscuro poder que amenazaba todo su ser. Permaneció aún durante 3 felices días junto a sus bienamados hasta que regresó a G, donde debía permanecer un año más antes de volver para siempre a su ciudad natal. Muy bien, muchas gracias por la lectura. Les propongo que podamos comentar en 15 minuticos como sus impresiones, sus apreciaciones, lo que quisieran plantear respecto a lo escuchado. De mi parte solamente como reseñalar cómo la diferencia en la enunciación y el enunciado. En la enunciación se prepara como el ambiente para hablar de lo que va a venir enseguida, que es la historia del delirio. Sí, Mario Elkin. Ujú. Resaltar un punto que me sorprendió tanto ayer que ensayamos la lectura como hoy, aún más, y es en la expresión de Humphrey, cuando dice que está leyendo el poema y de pronto tiene una sensación de ensimismamiento y dice, ¿de quién es esa voz? Siendo su propia voz. Claro, enseguida se deja atrapar por el sentido de lo que está leyendo. Es lo que lo vuelve como a restaurar. Pero me parece como un signo de perplejidad cuando él escucha su propia voz, no sabe de quién es, hay un extrañamiento y dice, ¿de quién es esa voz? Pero el sentido lo reatrapa. Creo que en su momento podríamos discutir algo de eso porque es bastante interesante. Exactamente. Y ahí es donde entra en juego los objetos, el objeto a voz y el objeto mirada, que son los que, digamos así, van a ser las vías de reflexión de Lacan en el Seminario de la Angustia a partir del texto de Freud. Son justamente pues todos los objetos A, pero muy especialmente estos dos, que entran en conjunción con la situación delirante. Bien, ¿alguien más? Sofía, vas a decir algo.
No. Ah, bueno. Humphrey, ayer en el ensayo decías que cómo se escucha, ¿cierto? Una lectura de un fragmento de un cuento que ya había empezado, cómo se escuchan, cómo lo percibirían quienes están escuchando la lectura. Y cómo te pareció que podría sentirse o percibirse hoy, Humphrey. Yo pienso que a hoy, en el sentido de que hay una segunda lectura, digamos que ya se pasa de un momento de ver en un tránsito hacia comprender más la lectura, se puede ya empezar, digamos, a hacer esa diferenciación de lo que yo planteaba, ¿cierto? Cómo cualquier persona que escuche la lectura puede ponerse del lado de no se entiende bien lo que el otro está leyendo, para diferenciar claramente de cuando alguien lee el delirio de otra persona. Exacto. Sí, hablábamos que de todas maneras es un cuento que estamos leyendo por primera vez y que lo leemos bajo el criterio del tiempo lógico. Estamos en un instante de ver, en un instante de escuchar el texto. Esto va a pedir cuerda como para poder entrar a la relectura, a la comprensión de los contenidos y de las relaciones que hay entre los niveles, entre los distintos registros del cuento, del texto, pero por lo pronto había que empezar por esto. Bueno, ahí si no hay ningún otro comentario, continuamos entonces con el programa. Vamos en la segunda parte, que es la referencia de Freud. Esta parte la vamos a trabajar, la referencia de Freud la trabajamos hoy porque fue lo que nos quedó pendiente de la sesión pasada. Entonces esto lo debimos haber leído antes, pero no importa, se trata de el prólogo de lo ominoso, 5 párrafos en 4 preguntas. Aquí nos va a colaborar Adela con las preguntas y entre Marcela y yo vamos respondiendo. Cada párrafo podría formularse en 2 preguntas. En la ocasión pasada habíamos podido contestar, habíamos leído algo del párrafo 1 y 2 y lo sintetizamos en esta pregunta. Adelante, Adela. ¿Qué quiere saber Freud? ¿Cuál es su propósito en el texto como enunciador? ¿Cuál es su propósito? Y él lo manifiesta así. Uno querría conocer ese núcleo de la palabra concepto ominoso que acaso permita diferenciar. ¿Diferenciar qué? Diferenciar algo ominoso, como este círculo B, dentro de lo que es angustioso. Ese es el propósito de Freud con todo lo que nos va a escribir. Entonces, fíjense que es una investigación que entra de una en el nivel significante, ¿cierto? Que uno querría conocer ese núcleo de la palabra concepto, además que la llaman palabra concepto, ominoso, para diferenciar lo ominoso dentro de aquello que puede angustiar. Vamos ahora al párrafo 3 con esta pregunta. ¿Qué encontró Freud sobre ese núcleo de la palabra ominoso en la bibliografía de la que disponía en ese momento? Bueno, entonces digamos que Freud presenta ahí como 3 variedades de la bibliografía, ¿cierto? La primera en las abundantes exposiciones sobre la estética, la segunda sobre la bibliografía médico-psicológica y en la tercera en la bibliografía en general y en la de la lengua extranjera en particular. Entonces así voy a ir por cada una de ellas para ver qué encontró. Entonces tenemos en la primera, o sea, en las abundantes exposiciones de la estética, dice Freud que hay poco, casi nada. Y bueno, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces Freud contesta, porque prefieren ocuparse de las variedades del sentimiento ante lo bello, grandioso, atractivo, vale decir positivo, de sus condiciones y los autores que lo provocan. Pero no de lo contrastante, por ejemplo, lo repulsivo, lo penoso, donde Freud piensa que se encontraría lo ominoso.
Bueno, cuando Freud busca en la bibliografía médico-psicológica, dice que solo se conoce el trabajo de Jentz de 1906 y dice que es rico, pero no exhaustivo. Y respecto a la bibliografía en general y en la de lengua extranjera en particular, Freud confiesa que no ha examinado a fondo ninguna de las dos, bueno, porque en esa época pues es la Primera Guerra Mundial que acaba de finalizar, y que por eso no sustenta ante el lector ninguna pretensión de prioridad sobre el tema del núcleo del ominoso. Esas son las tres bibliografías que él presenta. Es todo un proyecto de investigación. Exacto. Párrafo 4, Adela. Adela. Perdón. ¿Cuál es la dificultad para el estudio del ominoso según Jentz y cuál dificultad encuentra Freud mismo? Bueno, entonces, la dificultad que Freud destaca en Jentz es que la dificultad que Jentz destaca es que diferentes personas muestran diferentes grados de sensibilidad ante esta cualidad del sentimiento. Esa es la dificultad de Jentz, o sea, la que él dice cuando Freud la lee. La imagen es muy bonita, explícala. No sé, no sé. Ah, sí, presentación, aquí está. Mira. ¿Por qué pusiste esta imagen? Bueno, porque era como, sí, o sea que no me acuerdo bien. Yo decía, bueno, ¿con qué imagen acompaño pues esto? Y era como, hay gente que tiene sensibilidad para lo ominoso, pero hay gente que no, o sea, como que hay gente como que no tiene nada que ver con eso, es como eso, no quiero saber de eso, en cambio hay gente como que sí. Entonces me parece que la imagen mostraba un poco ese asunto. La variedad de gustos, sí, de sensibilidad, muy bien. Bueno, y la dificultad para Freud, que es muy bonito porque Freud habla ahí pues como sobre sí mismo, o sea, sobre cuál es su sensación respecto al tema. Entonces Freud se siente embotado frente a la materia del ominoso. Un minutico, hago una cosita acá. Donde lo indicado sería poseer una mayor agudeza sensitiva. ¿Por qué? Entonces él dice que hace mucho tiempo no tiene noticia de nada que le provoque la impresión del ominoso. Y se ve precisado ante todo a meterse dentro de ese sentimiento para despertar su posibilidad dentro de sí. O sea, hace mucho tiempo que nadie recuerdo que cuando leí decía como que nadie le traía como historia de algo ominoso, ¿cierto? Bueno, y la dificultad pues como de estar frente a esa sensación del ominoso también era como problema de él. Listo. La solución. Entonces Freud dice que si bien es cierto que en otros grandes ámbitos de la estética, como de lo bello, por ejemplo, se tiene el mismo problema señalado por Jentz, o sea, el de la variedad de pareceres, los gustos. Y Freud espera que en el ámbito reducido del ominoso, seguramente se encontrarán casos en que ese carácter discutible sea aceptado sin vacilar por la mayoría. Eso es como lo que él plantea ahí como solución, pues frente sí, al poco tema al respecto, pues. ¿Cuáles son los dos caminos que emprende Freud para abordar lo ominoso? Entonces son dos caminos y al final nos va a hacer una banda de Moebius, una vuelta de Moebius. Primero, pesquisar el significado que el desarrollo de la lengua sedimentó en la palabra ominoso, que es toda un trabajo etimológico y bibliográfico que hay al principio del texto. Y segundo, agrupar todo aquello que en personas y cosas, impresiones sensoriales, vivencias y situaciones, despierta en nosotros el sentimiento de lo ominoso, dilucidando el carácter escondido de lo ominoso a partir de algo común a todos los casos. Es a donde él va a apuntar. Esa fue la solución que encontró. Él no percibe nada ominoso, hay mucha variedad de pareceres al respecto, entonces
pero buscar una línea donde, donde pueda haber algún consenso importante. Y en ese sentido, lo cito, dice, revelaré desde ya, este de acá, revelaré desde ya que ambos caminos, el etimológico, bibliográfico y el de las experiencias, llevan al mismo resultado. Miren esto, lo define. Lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo. Y se pregunta, ¿cómo es posible que lo familiar devenga ominoso, terrorífico, y en qué condiciones ocurre? Ello se hará patente en lo que sigue, dice, pues en el texto que nos invita a leer. Puntualizo aún que esta indagación procedió en realidad por el camino de reunir casos singulares y solo después fue corroborada mediante lo que establece el uso idiomático. No obstante, en esta exposición he de seguir el camino inverso. Entonces, primero nos presenta la investigación sobre el uso idiomático y después nos presenta los casos. Y el caso es el cuento de Hoffmann. Entre todas las posibilidades hace algunas referencias, pero se decide por el cuento de Hoffmann, que es lo que estamos leyendo. Vamos a continuar entonces, hasta ahí terminamos. Este era el prólogo de Freud, cómo nos presenta el texto, y vamos a la referencia de hoy, que va a estar a cargo de Mario Elkin, la referencia de Lacan. Mario Elkin. Ibas a decir algo de Freud, ¿cierto? Comenta. Sí, sí, y realmente no sabía, pues no había previsto, a pesar de los ensayos y todo, de que habíamos, de que la metodología se avanzaba tan rápido en los párrafos, porque yo realmente tengo todavía en el texto de Freud algunos pequeñísimos comentarios. No sé si será pertinente decirlo ahora. Bueno, en primer lugar, esa primera frase en la que nos detuvimos la vez pasada, de que el psicoanalista siente solo raramente el incentivo para emprender investigaciones estéticas, ni siquiera en el caso de no limitar la estética a la doctrina de lo bello, sino que se la considere como ciencia de las cualidades de nuestro sentir. Y ahí ya introduce los sentimientos de meta inhibida, que es el paso para luego hablar de lo unheimlich. Entonces es muy interesante esa referencia porque Freud, sabemos, es hijo del romanticismo alemán. Por eso es que nosotros encontramos en la obra de Freud innumerables referencias a Goethe, a Schiller, a Jean Paul, a Heine, a Schelling, a Kant, es decir, a los grandes representantes del romanticismo alemán, y en ese sentido se opone como al clasicismo, que es el que considera la idea de la estética reducida a lo bello. Entonces hay una oposición. El clasicismo reduce la estética a lo bello, mientras que el romanticismo amplía la frontera de la estética a otros sentimientos, y dentro de esos sentimientos entonces Freud va a hablar de lo siniestro y del lado de lo siniestro de la angustia. Entonces eso es una nota como interesante. En algún momento se podría profundizar sobre lo que era el clasicismo, lo que era el romanticismo, pero es interesante cómo Freud toma partido por ampliar los límites de la estética, no reduciéndolo a lo bello, sino ampliándolo también a otros sentimientos, y dentro de esa estética introduce lo ominoso, y entonces rescata a Hoffmann, que es como también un último representante del romanticismo. Eso en cuanto pues al primer párrafo. Pero hay también unas cuestiones de traducción. Mario, atención. Sí. Si querés releer ese párrafo, lo que pasa es que como eso los habíamos leído en la ocasión pasada, pero me parece importante que lo refresques, lee ese primer párrafo. Sí. Es el tiempo para comprender, seguir. Eso dice.
El psicoanalista siente solo raramente el incentivo para emprender investigaciones estéticas, ni siquiera en el caso de no limitar la estética a la doctrina de lo bello, sino que se la considere como ciencia de las cualidades de nuestro sentir. Él trabaja en otros estratos de la vida anímica y tiene poco que ver con mociones de sentimiento de meta inhibida, amortiguados, dependientes de tantas constelaciones concomitantes que son en la mayoría de las veces la materia de la estética. Sin embargo, a veces ocurre que él debe interesarse por un campo determinado de la estética y entonces está normalmente ubicado en uno alejado, descuidado por la literatura especializada en estética. Y allí es donde va a introducir lo siniestro, ya en el segundo párrafo. Ahora, respecto al segundo párrafo, comienza diciendo, uno de ellos es el de lo unheimlich. No hay duda de que pertenece al orden de lo pavoroso. El término en alemán es Schreckhaften. Y eso es interesante porque ese término presenta muchas dificultades para la traducción, ya que se puede traducir con palabras que tengan la raíz alemana, es Scratch, siempre del mismo modo, debido a un sentido pues que depende de con qué otro término esa palabra se combina en el contexto, porque implica conmoción psíquica que se produce por notar de repente una amenaza, pero también se suele traducir por terror, susto. Por ejemplo, cuando en Inhibición Síntoma y en la conferencia sobre la angustia, en la conferencia 25 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, Freud diferencia la angustia, el miedo y el susto. Ahí habla de Scratch. Y ese último efecto es como ante un peligro que no es recibido por algo angustiado. Recordemos que él hace allí una diferencia entre el miedo, que es ante un objeto reconocible en tiempo, espacio y circunstancia, y frente al cual se puede o enfrentar o huir. Ese es el miedo. El susto se caracteriza como por lo sorpresivo. Nadie se esperaba y hubo una explosión. Pero la angustia, y esto es una manera muy interesante de introducirnos al tema ya en lo de Lacan, en lo de la cita, la angustia sería como una reacción similar al miedo, solo que el objeto que produce el peligro, del cual produce el peligro, no se puede enfrentar ni se puede huir porque es un objeto interno, es decir, pulsional. Esto me parece clave para ir usando ese término Scratch que está aquí como lo pavoroso, pero que tenemos en las otras traducciones traducido como terror, traducido como susto, traducido como eso. Freud vuelve sobre este tema en el capítulo 2, cuando está también precisando ese término y sobre todo que esto después va como a relacionarse con algo que aterroriza, sobresalta, es decir, una sorpresa en la que el yo queda eclipsado, borrado. Y ahí es importante porque fíjense que en el relato dice, sí, son cosas de mi yo, decía Nathaniel, o lo trataban de convencer de eso, pero aquí hay algo más. Por ejemplo, esa voz. ¿De quién es esa voz? Es como si no fuera de su yo. Allá hay una dimensión de un objeto, en este caso la voz, que lo eclipsa. Eso pues como para anticipar esa cuestión. Ahora, en el párrafo 3, dice, del lado de la literatura médico-psicológica, solo conozco uno, y es el trabajo de Hens. Hay que decir que Hens publicó un texto que se llama, disculpen un segundo,
Se llama exactamente... hay que decir que fue publicado en la revista de Neurología y Psiquiatría en la Verlag, en Marlow, en 1906. Es decir, es muy antiguo ese texto que es mencionado aquí, de Hens, y se llama Sobre la psicología de lo Unheimlichen, que es lo que Freud atrapa como referencia erudita, pues pero solamente una. Y él siempre hace un estado de la cuestión de los primeros párrafos de los libros de Freud es qué han dicho los otros, y de manera rigurosa elige los textos fundamentales sobre el tema para luego el proponer sus propias hipótesis. Y mucha parte de este texto está construido en diálogo, en oposición, en polémica con Hens, que dice, rico en contenido, pero no exhaustivo, como acabaron de leer en la pregunta. Otro puntico es que en el párrafo 5 dice lo siguiente. Ahora entonces se puede tomar dos caminos. Buscar cuál es el sentido que el desarrollo de la lengua ha depositado en el término unheimlich, o congregar todo lo que en las personas y en las cosas, en las expresiones sensoriales, vivencias y situaciones despiertan en nosotros el sentimiento de unheimlichen. Ahí también hay alguna cosita que decir, a saber que me reencuentro en mis notas. Qué pena. Que hay que tener en cuenta que la palabra, cuando dice Unsicherheit, se puede traducir también como incertidumbre, inseguridad, y es interesante ver cómo va sobre el uno y sobre el otro, porque apoyado ya en diccionarios uno puede mostrar que se trata en todo caso de una falta de seguridad en cualquier aspecto, y eso es muy importante teniendo en cuenta de que él enseguida va a desdoblar la palabra siguiendo la vía etimológica entre lo familiar y lo no familiar. Y en lo familiar uno debería sentir más bien seguridad, mientras que lo que va develando poco a poco, y por eso se apoya en el cuento, es que va perdiendo la dimensión de seguridad familiar para entrar dentro de ese mismo ámbito familiar a algo no familiar, a algo siniestro. Bueno, esos eran como las pequeñas anotaciones que quería hacer respecto a los párrafos comentados, que me parece magnífico este método, que parece que yo soy nuevo pues en la manera como ustedes proceden de resumir en preguntas y respuestas. Me parece un método pedagógico poderosísimo para poder ir esclareciendo el texto, y ya seguramente uno lo lee después de este desarrollo y lo va a comprender mejor. Bueno, pero Ahora, no era resumen, o sea, importante decir que no era pues resumen. Lo que hicimos fue coger como, bueno, las preguntas que Freud se iba haciendo y que respondía. Sí, no fue como que resumimos no, por párrafos, sino sí, como su sí, enunciación y lo que respondía, sí. sí, usé mal el término. En realidad es que no es que tomen y hagan un resumen, párrafo 1, párrafo 2, sino que están mostrando dentro de la estructura interna del texto, dividido en preguntas y respuestas. Y es muy interesante porque son preguntas que le hacen al mismo texto y el texto responde. Eso me parece magnífico como método de Exacto. lectura. Y que va con los criterios que tenemos, y sobre todo este primero, y es darle el soporte de la voz. La lectura en voz alta nos parece que es fundamental, porque hacer sonar el texto es darle vida, es ponerlo Claro. realmente en el nivel de la enunciación real, cuyo soporte es ese, la La voz y la letra. Entonces, bueno, no, creo que entonces nos queda más bien la referencia de Lacan. Ya faltan 4 minutos para la próxima vez. ¿Estás de acuerdo? Sí, Dejamos claro. Y además, pues ya es la primera sesión que hacemos un poco más completa ya dentro del texto mismo,
me parece magnífico que lo hayamos logrado. Yo sí recomendaría muy vivamente a todos los que nos siguen y que están aquí conectados, que luego consulten los podcasts que salen de estas lecturas, porque entonces ya es la misma lectura un poco más editada, con más continuidad, y es un repaso magnífico y un material, pues en cierto modo inédito, porque si bien el cuento se puede conocer por ahí por pura curiosidad, ya articulado a la reflexión del texto y al tema, cobra otro volumen. Exacto. Marcela, tenés por ahí la conexión, el enlace a... Marcela hace la edición de la lectura sola del cuento, o sea, fuera de que quede solo el texto con imágenes, con... Voy a buscarlo y trato de ponerlo en el chat, si no lo mandamos por en la por próxima. chat. Sí, voy a Para la buscarlo. Magnífico, muchas gracias. No, los esperamos el último martes de agosto y el último martes de septiembre. Estamos invitando a que si alguien quiere sumarse a la lectura en voz alta, será bienvenido, nos puede escribir, nos puede indicar, porque realmente es un ejercicio que no es solo dinámico y placentero de goce, sino que realmente está en el alma de lo que es el trabajo analítico. Así que bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias a los lectores y a los asistentes. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Una buena